Vamos a llevar a cabo un breve estudio bíblico sobre Abraham, más específicamente un tema tratando sobre la fe de Abraham. Y vamos a tratar más específicamente basado en este nombre, Abraham. Nosotros sabemos que Abraham antes se llamaba Abraham. Vamos a ver lo que dice la Biblia entonces respecto a eso y después vamos a hablar con más detalles acerca de lo que hemos denominado la fe de Abraham. Esta es una serie de estudios de diversos aspectos, los cuales vamos a estar llevando a cabo paulatinamente. Entonces vamos primeramente esto. ¿Cómo se llamaba antes? Antes Abraham se llamaba Abraham. Vamos a ver, por ejemplo, en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 26, que dice así. Y nos dice así en Génesis 11, 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces el primer nombre que fue dado a este hombre, que fue llamado por Dios con un propósito, lo cual vamos a estar viendo aquí sobre la fe de Abraham. Entonces vamos a ver que primeramente su nombre era Abraham. ¿Y qué significa el nombre Abraham? El nombre Abraham significa Padre exaltado, es decir, aparentemente aquel que se exalta a sí mismo o es exaltado para sí mismo. Ahora, con el pasar del tiempo después del llamamiento, algún tiempo después del llamamiento de Abraham, Dios entonces le cambia el nombre de Abraham para Abraham. Esto podemos leer en la palabra de Dios en Génesis capítulo 17, versículo 5. Y nos dice así, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, ahora el nombre es cambiado de Abraham, que significa padre exaltado, para Abraham, que significa padre de multitudes o padre de muchedumbres, como aquí tenemos. Entonces, aquí acontece un cambio radical en el nombre de Abraham, aunque parezca similar, pero tiene una diferencia en cuanto al significado. Abraham significa padre exaltado, en cuanto que Abraham significa padre de multitudes. Entonces vamos a hablar un poco sobre la fe de Abraham. Y para eso, como punto introductorio, vamos a leer en el libro o en la carta que escribió Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 18. Y nos dice así, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces aquí empezamos a estructurar ese tema sobre la fe de Abraham. ¿Cuán importante fue este cimiento de la fe de Abraham para nosotros hoy? ¿Cuál perspectiva o cuál influencia tiene en nuestras vidas hoy como creyentes, no como pueblo judío? La cosa interesante aquí es que el llamamiento de Abraham y la promesa de que él sería una nación y que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tiene una influencia de alcance mundial para todas las naciones, no específica y exclusivamente para la nación de Israel. El llamamiento de Dios para con Abraham decía que en todas las naciones o todas las naciones por medio de él serían bendecidas por medio de la fe que Abraham había ya expuesto en Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar sobre la fe de Abraham y la importancia de esta fe para nosotros como creyentes en el día de hoy. Punto número 1, Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios cuando aún era llamado de Abraham. Dice que cuando él escuchó la voz de Dios, cuando escuchó el llamamiento de Dios, él creyó a la promesa, él creyó a las palabras de Dios y por eso le fue contado por justicia. Nosotros vamos a ver en dos pasajes en el libro de Génesis. Primeramente Génesis 12 del 1 al 4. Y nos dice así. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y bendeciré y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Entonces aquí nos muestra que Abraham creyó. ¿Por qué? Porque cuando dice que él creyó, él salió confiando en la promesa del Señor. Esto aquí fue un acto, evidentemente un acto de fe. Entonces, la fe de Abraham empieza en que él creyó a la promesa de Dios y aquella promesa fundamentada en una tierra que él aún no había visto. Sin embargo, él creyó a la promesa de Dios. Y aquí empieza entonces a fundamentarse lo que se denomina la fe de Abraham. ¿Por qué es denominada la fe de Abraham? Porque él creyó sin haber visto realmente la existencia de esta tierra, sin conocerla. Sin embargo, él sale confiando que Dios había de cumplir su palabra y había de cumplir su promesa de darle esta tierra. Por eso Abraham es denominado el padre de la fe. Nosotros vamos a ver además en Génesis 15 del 4 al 7. Y nos dice así, no, este hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Entonces aquí muestra que Abraham creyó a Dios y esta fe de Abraham le fue contada delante de Dios como justicia. Y es aquí donde empieza a manifestarse la justicia de Dios por medio de la fe. Es decir, Abraham fue justificado o hecho considerado justo delante de Dios porque él creyó a la palabra de Dios. Creyó sin haber visto y en realidad sin haber visto cumplida la promesa. Sin embargo, él creyó a Dios y es donde aquí se manifiesta entonces el principio de la fe de Abraham, la cual nosotros hoy ejercemos esta fe. ¿Por qué?
porque es necesaria la fe para alcanzar la promesa. Nosotros vamos a ver esto. Por lo tanto, para que nosotros seamos bendecidos como Abraham, es necesario que nosotros creamos como creyó Abraham por medio de la fe. Y es de aquí donde el creyente, para ser justificado, tiene que creer en la promesa de la salvación por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Entonces Abraham creyó a Dios, y al creer a Dios él fue justificado en la fe al creer, es decir, creyó aunque no lo vio. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 3, y nos dice así en Romanos capítulo 4, versículo 3. Pues, ¿qué dice la escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Entonces, aquí primeramente en el versículo 4 nos dice claramente que Abraham creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Entonces, esta fe de Abraham es demostrada que es tomada como justicia. La justificación por medio de la fe, entonces parte a partir de, valga la redundancia, de la promesa de Dios a Abraham. Vamos a ver también ahora el versículo 9, que nos dice aquí el mismo capítulo, pero el versículo 9 dice así: ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Entonces dice aquí que a Abraham se le tomó la fe como justicia, es decir, justificado por medio de la fe. Por lo tanto, la única justicia que existe delante de Dios para que se pueda adquirir por medio de ella la salvación de nuestras almas para la eternidad, esta se alcanza por medio de la fe. Entonces, cuando uno cree por medio de la fe, por medio de esta fe, ahora en la persona de Jesucristo, esta persona entonces es justificada por la fe. Pero esta fe, ¿de dónde transciende esta fe? Esta fe dice que viene por medio de lo que Dios hizo con Abraham y que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado entonces como justicia. Por tanto, Abraham es considerado aquí el hombre de fe porque él le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Vamos a saltar de aquí al versículo 20 al 22. Vamos a ver lo que nos dice ahí a partir del versículo 20. En el mismo capítulo 4 de Romanos, a partir del versículo 20. Dice así: ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Entonces dice aquí que se le tomó en cuenta la fe de Abraham como una obra de justicia, es decir, que él fue justificado delante de Dios por medio de la fe y no por medio de nada que pudiera ser otro modo de justificación. Y Pablo es enfático en hablar acerca de costumbres que eran realizadas ante el pueblo judío, lo cual ellos creían que por medio de ciertos ritos y determinadas ceremonias era que se adquiría la justicia de Dios. Y Pablo está dejando bastante claro que Dios no hizo eso con Abraham, sino que Abraham no tuvo que practicar nada específicamente para ser declarado justo, sino que apenas tuvo que creer por medio de la fe y su fe fue considerada como una fe justificadora. Y por eso los creyentes en Cristo Jesús son considerados como descendientes de Abraham, pero por medio de la fe, porque en Abraham se dividen las dos cosas, tanto la fe ejercida, la justicia ejercida por medio de la fe, como también aquello que fue implantado más tarde, como dice 430 años después, que fue la ley. Sin embargo, Pablo dice que la ley aún implantada después no puede abrogar, no puede invalidar aquello que fue hecho como promesa de Dios 430 años antes, que fue la justificación por medio de la fe. Entonces,
En primer punto, aquí nos dice claramente que Abraham fue justificado por medio de la fe. Abraham fue justificado por medio de la fe. Vamos a ver además en Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo que nos dice ahí entonces la palabra de Dios. Y en este capítulo 11, versículo 1, hay un resumen muy interesante acerca de lo que es la fe. Y nos dice así: es pues la fe la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, cuando Abraham escuchó las promesas de Dios, él no quiso reivindicar para así primero que Dios le testificara y le mostrara lo que le había prometido, sino que él creyó en lo invisible, le creyó antes que viera, ya creyó que era real aquello que Dios le había prometido. Entonces, es por decir, por los ojos de la fe, Abraham, aunque no había visto física y literalmente la tierra de la promesa, él creyó que era real. Él la contempló por medio de la fe y por lo tanto aquí es declarado como el padre de la fe, y aquel que cree hoy en la promesa de la vida eterna tiene que creerla por medio de la fe. ¿En quién? En la persona de Jesucristo, que es el único evidentemente Salvador. Vamos también a Hebreos capítulo 1, versículos del 8 al 13. Y nos dice así, Hebreos 11, capítulo 11, versículos del 8 al 13. Y dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel lo que había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces aquí vemos que se conforma en esto la fe de Abraham. Él creyó y salió creyendo en esta promesa, aunque no sabía a dónde era realmente lo que Dios le había prometido. Sin embargo, su fe no fue desanimada. Él simplemente creyó a la promesa de Dios, y esta promesa esta fe en la promesa de Dios se constituyó para él en justificación. Entonces podemos decir, Abraham no fue justificado por alguna obra que practicó, no fue justificado por algún mérito propio suyo, sino que fue justificado porque creyó a la promesa de Dios. Por lo tanto, la fe ejercida hoy por los creyentes en Jesucristo es un ejemplo de fe de aquele que cree para ser justificado sin mérito alguno de parte del que cree. Simplemente el hecho de creer no es un mérito, porque creemos simplemente porque Dios mismo nos ejercita a esta fe de esperanza en la promesa salvífica de Jesucristo. Así que no existe mérito de parte de nosotros, y este ejemplo es dado a través de Abraham, que es denominado, y aquí repito, el hombre de fe, el padre de la fe. Entonces, esta es la primera parte de nuestro tema, de nuestro estudio sobre la fe de Abraham. ¿Y cuál es el resultado final de esta fe? En las próximas clases o en los próximos capítulos de este estudio vamos a estar analizando un poco más acerca de lo que dice la Biblia sobre la fe de Abraham. Así que es interesante aprender sobre estas cosas, porque esto nos enseña de dónde nosotros procedemos por medio de la fe, de dónde fue declarada esta justicia por medio de la fe. No fue simplemente
con la aparición de Jesucristo. Jesucristo vino para confirmar aquello que anteriormente Dios ya había prometido a los padres de la fe, en el caso de Abraham. Entonces, continuamos en la próxima clase.